Buenas tardes, mi nombre es Yasmín. Voy a empezar con las preguntas. ¿Desde qué edad escribe poesía? Ah, Creo que desde los 17, 16 años. De una edad muy temprana. Ujú. ¿A qué edad publicó su primer poemario? Me parece que tenía 18, se titulaba, no me acuerdo, no, perdón, se titulaba Murmullos y Volantes. Es un libro que habla sobre todo lo que se refiere a la otra cara de Arequipa que no es mostrada, porque Arequipa siempre se ve como la ciudad blanca, una ciudad turística, una ciudad muy chauvinista, muy racista, pero siempre se oculta la otra cara de Arequipa, donde también hay mucha prostitución, delincuencia, donde los mismos héroes son exaltados de una manera demasiado chauvinista, y básicamente de eso trata el libro. ¿Cuál es lo que más te gusta de escribir poesía? Es algo complicado. Creo que, o sea, a mí me interesa más que todo la poética en términos de Toro, es decir, todo producto de la creación humana. O sea, no solo me interesa escribir poesía o narrativa o ensayo, sino también me interesa, por ejemplo, las artes plásticas, me interesa la orfebrería, me interesa la restauración de arte, que también es un tipo de arte. Y en general me interesa todo ello porque creo que es una manera de humanizar, es una manera de sentirme tranquila, sentirme en paz. Es una catarsis también. ¿Cuánto influyen las redes sociales en la difusión de poesía? Yo creo que es favorable para la poesía, las redes sociales, porque nos abren muchas puertas. Por ejemplo, ahora hay muchas revistas electrónicas y podemos leer a escritores de un montón de países, ¿no? Por ejemplo, los poetas de Asia para mí eran casi imposible de conseguir su poesía. Y ahora se pueden conseguir con un solo clic, ¿no? Entonces creo que es importante y además creo que ayuda también a consolidar una imagen. Mm, ¿Consideras al periodismo una forma de difundir la poesía? Yo creo que sí, mira, yo he hecho periodismo cultural durante 5 años, más o menos, tenía una columna en el semanario Vista Libre. Y creo que era una buena plataforma para ir difundiendo a escritores, sobre todo locales, ¿no? Porque con el centralismo de Lima es súper complicado también difundir a los escritores de otras regiones, ¿no? No solo de la macrorregión sur, ¿no? Sino también, por ejemplo, la literatura amazónica, la literatura yánica, que es casi imposible de difundir, y creo que el pequeño espacio que yo tenía servía para eso, ¿no? Para la difusión de voces de otras regiones. Bueno, también he reseñado a algunos escritores de Lima, ¿no? Pero ponderaba a escritores que eran de regiones o de editoriales independientes, ¿no? Porque ya sabemos que editoriales como Planeta o Random House tienen toda la prensa con ellos, ¿no? Ahora vamos con su obra poética. ¿Cuál fue la motivación para publicar tu primer libro, Murmullos y Volantes, en 2012? Creo que me adelanté un poquito, ¿no? Ya, dale. Sí, mira, como te decía, es ver la otra cara de Arequipa, la otra cara que no se muestra. Y más que todo ello, ¿no? Porque está escrito a la manera de 5 metros de poesía de Carlos Oquendo de Amat, que es un poeta que a mí me gustaba muchísimo cuando era más chica. Entonces está escrito a esa manera y creo que también recorre un poco esta juventud también. Son versos bien juveniles y yo creo que se acercan mucho a lo de Carlos Oquendo y retratar, como te digo, la ciudad de Arequipa, su otra cara, la cara que no se muestra. Se debe haber
amado para escribir un libro como Amor en cuatro actos y otros cortejos? Yo creo que ese libro más que todo da la contra de lo que es el amor romántico, porque eh, creo que es un libro, a mí me interesa mucho la literatura de género y creo que es el primer libro con el que empiezo todo lo que se refiere a literatura de género, ¿no? Es un libro confesional, es un libro que habla sobre romper con el amor romántico y creo que es el libro que le antecede a Disidencia, porque creo que con Disidencia retomo ya estos tópicos, pero ya de una manera mucho más madura. Creo que se te apagó el audio. A ver, chécalo. Mira, me sale la rayita. Ay, ¿qué es lo que buscabas transmitir con los poemas de Mínima Celeste? Mínima Celeste es un acercamiento a la literatura oriental. Desde la misma portada, que es La Gran Ola de Kanagawa, este libro habla sobre un viaje exploratorio, un viaje espiritual de una pareja que finalmente se convierte en el horizonte, se convierte en la nada, eh, y que exploran básicamente la vida, ¿no? Es como un oleaje. Creo que los versos tienen esa hondura, la hondura de las olas, del oleaje. Y también quería retomar un poco el haiku, no precisamente son haikus, pero quería retomar la concisión del haiku y además también algunas de sus formas. ¿Por qué titular a tu poemario Disidencia? Bueno, la disidencia es una manera de romper con algo. Como te decía, este libro retoma el tópico de género, intenta romper con el amor romántico ya de una manera mucho más madura. También habla sobre la violencia de género y creo que se despoja de toda atadura romántica. Creo que muchas veces se ha confundido la poesía, la literatura escrita por mujeres. Dicen es poesía erótica mayormente, y cuando en realidad toca muchos tópicos que son existenciales. Una de las poetas que me gusta muchísimo es Carmen Ollé, que utiliza el cuerpo como una manera de romper con los estereotipos de la belleza, con los estereotipos en general de las mujeres y toma el cuerpo como un lugar primigenio para que la mujer se exprese. Entonces creo que Disidencia intenta hacer algo similar, claro que con mi propia voz, con mis propias formas, con mis propias vivencias. También es un libro confesional y bueno. ¿Tienes planificada la publicación de un nuevo poemario? Mira, en tus preguntas te has olvidado de Papiros Mágicos, que es mi último libro, se publicó en el 2019. Ese es el último libro que he publicado con la editorial Sol Negro y Vallejo Ansío. Este libro retoma todo lo que es la magia, intenta hablar sobre lo poderosa que es la palabra y además es un libro súper visual también porque tiene las ilustraciones de Paolo Delgado Alama, que es un artista al cual admiro mucho y al que le estoy muy agradecida por haber ilustrado el libro. E intenta ir a lo primigenio, ¿no? Porque antiguamente la palabra se utilizaba como ritos, se utilizaba para proteger a las personas, se utilizaba para muchas otras cosas y creo que con el tiempo la poesía ha ido perdiendo esto, ¿no? Recordemos que muchos de los primeros poemas servían para eso, ¿no? Igual que el arte, ¿no? Igual que el arte que también las primeras manifestaciones artísticas servían eso para propiciar la casa, para intentar de que sea un día favorable y la poesía también hacía lo mismo, ¿no? Yo intento retomar esto de una manera mucho más moderna, igual intento retomar también las formas de los papiros mágicos griegos
y también un poco de la cultura popular. Me parece Y muy, dime. me parece muy interesante. Gracias. Ahora respondiendo a tu pregunta, sí tengo un libro de literatura infantil, he explorado ahora con la literatura infantil, titula Coraje y espero encontrar pronto una editorial para publicarlo. Está ilustrado por Naomi Tarki Loaiza, que es una ilustradora arequipeña jovencísima y que tiene mucho, mucho potencial y este libro espero que sea publicado al siguiente año. Yo también espero para poder leerlo. Bueno, ahora le paso con mi compañera Georgette. Ok. Buenas tardes. Hola Georgette, ¿cómo estás? Bien, le voy a hacer algunas preguntas sobre el feminismo. Ok. ¿Por qué en el Perú no se valora tanto la poesía escrita por mujeres? Justamente por lo que le decía a tu compañera, ¿no? Porque hay un prejuicio sobre la literatura, mal llamada literatura erótica. Creo que, como decía, la literatura escrita por mujeres va más allá simplemente de la supuesta facticidad del cuerpo, ¿no? Creo que la literatura escrita por mujeres es muy valiosa porque toma muchos tópicos que si bien es cierto, algunos son repitentes desde hace 2000 años, pero es que vivimos en las mismas condiciones, ¿no? Empezando por el mismo hecho de que la cultura católica nos ha impuesto muchas costumbres machistas, ¿no? Eh, Creo que es por ello, ¿no? Y creo que porque también la poesía escrita por mujeres hace cuestionar mucho los privilegios, ¿no? Eh, entonces no creo que a ningún hombre le gusta que le digan estás haciendo las cosas mal, ¿no? ¿Consideras que en este siglo XXI ha aumentado la cantidad de poetas peruanas mujeres? ¿Por qué? A mí me gustaría decir que sí, me gustaría decir que sí, pero no es un trabajo que hayamos hecho nosotras solas, ¿no? Tenemos que agradecerle mucho a las escritoras de los 80s, somos deudoras de todas ellas, ¿no? Y creo que sí, hay muchísima más escritura escrita por mujeres, valga la redundancia. Creo que es importante resaltar también la narrativa, porque creo que la mejor narrativa escrita en el Perú en los últimos 10 años es narrativa escrita por mujeres. Sí, también hay muchísima más poesía y es algo que me alegra mucho. ¿Cuáles son las poetas peruanas contemporáneas que nos recomiendas leer? ¿A qué te refieres con contemporáneas? Si dices contemporáneas mías, te puedo dar una lista, ¿no? Pero contemporáneas puede abarcar desde el siglo pasado, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía de Carmen Ollé, me gusta mucho la poesía de Giovanna Polarolo, me gusta mucho la poesía de Rocío Silva Santiesteban, me gusta mucho la poesía de Almacia Ruiz Rosas y de mis contemporáneas me gusta mucho Lisbeth Curay, Laura Rosales, Karina Valcárcel, Marín Ircaya. Lourdes Aparición, no sé, te puedo dar un montón de nombres. ¿Cómo es la escena poética en la ciudad de Arequipa? Bueno, lamentablemente está un poco estancada con los mismos nombres, con las mismas personas, se realizan los mismos eventos. Yo hice gestión cultural ya hace 10 años aproximadamente, ¿no? Ahora estamos volviendo a hacer un poco de gestión con Fiorella, porque ahora se ha abierto lo que se llama la red de escritores de Arequipa. Y Fiorella y yo estamos a punto de lanzar un pequeño festival para revalorizar la literatura escrita por mujeres. Este festival además es interdisciplinario, va a contar con arte, con música. Entonces, creo que es importante ello, ¿no? Va a ser el 26
y el 27, me parece, el pequeño festival que vamos a hacer y se titula Ella. Y van a venir algunas escritoras de otras regiones. Va a venir Lourdes Aparición, Marina Ircaya y Maggie Velarde, que es una poeta cusqueña, que es jovencísima. Y es muy interesante porque su poesía es súper visual, hace uso de los caligramas. Bueno. ¿Qué poetas arequipeñas deberían ser leídas y no son tan conocidas? ¿Qué poetas arequipeñas? Me parece, a mí particularmente me gusta Luz Vilca, que es una poeta que debe tener aprox unos 50 años. Es un poco triste, ¿sabes? Porque no hay muchas poetas que son referentes de Arequipa. Hay escritoras importantes, me parece que Adela Montesinos es arequipeña, no estoy muy segura, pero no hay muchas referentes, ¿no? María Nieves y Bustamante también es una escritora, ¿no? Bueno, ella hacía narrativa. Flora Tristán, que vivió un tiempo acá, pero me parece que no hay muchas escritoras mujeres. Una escritora mujer que me parece interesante es Mirta Núñez, también debe tener unos 40 años aprox. Y escritoras relativamente jóvenes está Flor de María Pachari, que acaba de publicar un libro. María Miranda, que no vive acá. Maru Delgado también, que no reside acá. Ellas son poetas de generaciones anteriores a la mía, ¿no? Pero no hay muchas referentes, como te digo. Han habido más escritores varones, ¿no? Justamente por ese prejuicio que había sobre la literatura escrita por mujeres. Porque Arequipa, o sea, si Lima es una ciudad machista, Arequipa es el doble porque vivimos en una ciudad súper postcolonialista, entonces súmale al machismo, súmale al racismo y súmale un montón de cosas negativas más, ¿no? Ahora vamos con mi compañera Susana. Vale. Y revisa el dato de Adela Montesinos, ¿sabes? Porque no estoy segura que sea arequipeña. Hola, soy Susana. ¿Cuáles son los poemarios que te han marcado más? Los poemarios, a mí me gusta mucho Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, es uno de los primeros libros que leí. Me gusta mucho Walt Whitman, Hojas de Hierba, también es un libro que leí de muy chica y que ahora he tenido el privilegio de leerlo en el idioma original. Otro libro que me parece súper interesante, de poesía, ¿me dices? ¿O puede ser narrativa también? Se durmió, creo. Poesía. De poesía, ya. Me gusta mucho la poesía de Diane Wachowski, es una poeta norteamericana que me fascina. Carmen Ollé me gusta muchísimo, es un libro que me parece un súper referente. Noches de Adrenalina es un libro que he leído y releído y he escrito un par de artículos respecto a ella. Me gusta mucho Edmond Javés, el libro de las preguntas, me gusta mucho. Pues no sé, me gusta también Ariel de Sylvia Plath, me gustan mucho las poetas norteamericanas, creo que han marcado mucho en mí. De narrativa también te puedo decir, por ejemplo, estoy obsesionada con Juan Goytisolo, es mi narrador favorito. Sus memorias son soberbias y me parece que no son tanto memorias, porque cuando uno lee memorias se da cuenta que el escritor tiende a resaltar solo las cosas positivas, ¿no? De su vida y empieza a fabular un poco. Creo que Goytisolo no hace eso. Me gusta mucho también uno de sus últimos libros de Goytisolo, que es Telón de Boca, habla sobre la muerte de quien fue su esposa Monique Lange.
Monique Lange fue editora de Gallimard, que es una editorial francesa muy, muy buena, que esta editorial ha publicado a muchos del boom latinoamericano, ¿no? Cuando no eran conocidos. Juan Goiti solo estuvo casado durante algunos años con ella y la amó hasta el final de sus días, a pesar de que él tenía una inclinación homosexual, ¿no? Que él la confiesa en su libro, en sus memorias. ¿Poesía está influida por Carmen Olle o por Blanca Valera o por ninguna de ellas? Yo creo que sí, o sea, creo que podría ser un poco por la poética de Carmen Ollé, me parece que sí. Creo que intentar compararme también con ella es un poco complicado porque, o sea, Carmen Ollé es enorme y en su época, pues, su poesía fue revolucionaria, ¿no? Creo que mi poesía tiene formas diferentes y que obedecen también al lugar donde resido, ¿no? Como le había dicho a alguna de tus compañeras, es que mi libro iniciático hablaba mucho sobre mi ciudad, ¿no? Posteriormente ya me voy para una poesía de más género y después exploro también con los ritmos orientales para posteriormente retomar el origen de la poesía, ¿no? Con papiros mágicos, con la literatura griega, con mucho de lo que es textos en sánscrito también, ¿no? ¿Te gusta la poesía de Alejandra Pizarnik? Sí, me gusta mucho, sobre todo cuando era más chica, me gustaba mucho más Alejandra Pizarnik, tengo sus diarios, tengo su poesía completa, creo que es una poesía muy dolorosa, eh, creo que sí, me ha acompañado durante mucho tiempo Pizarnik, ahora pues leo otro tipo de poesía, pero creo que sí ha influido, al menos para mi segundo libro, me parece que fue una influencia muy importante. Sí. ¿Qué otras poetas latinoamericanas nos recomiendas leer? Me gusta Olga Orozco me parece interesante. Gioconda Belli también me parece muy interesante. Me gusta Ana Berta Vizcarra, ella es cusqueña, y me olvidé mencionarla cuando me preguntaron tus compañeras sobre literatura peruana. Ella me gusta mucho. Eh, Pizarnik, como ya mencionaste. Eh, Me gusta mucho una poeta norteamericana que ha residido mucho tiempo en México. Eh, Se me fue el nombre, qué terrible mi memoria. Eh, no, qué terrible, se me fue el nombre ya. Creo que está por aquí. Robin Myers es la poeta norteamericana que ha residido mucho tiempo en México. Ella me gusta mucho. Yo creo que de alguna manera, pues, está influida también por las formas mexicanas, ¿no? Le han reeditado al español en México, ella me gusta mucho. Eh, Otra poeta latinoamericana que me guste. Eh, a ver, ¿quién puede ser? Eh, Teresa Wilmons es una poeta chilena que me parece muy interesante. Ella también me gusta mucho. Eh, Creo que en Ecuador hay una poeta joven que me parece súper interesante, que es Juliana Ortiz Ruano. Me parece muy interesante su poesía. ¿Qué opinas que hay un poeta como Rocío Silva Santisteban en el Congreso? Me parece magnífico, ¿no? Porque ella además tiene una visión súper inclusiva, ¿no? Creo que no solo por el hecho
de ser escritora, ¿no? Sino también porque vela por el bienestar de todos, todas y todes, ¿no? También me parece súper importante que tenga una cuestión ambientalista muy arraigada, ¿no? Me parece genial eso también. Eh, Creo que ha hecho una labor interesante y espero de que la siga haciendo. ¿Qué consejo le darías a los adolescentes que escriban poesía? Es complicado, ¿sabes? Porque mi consejo sería que estudien cualquier cosa menos literatura, que estudien ciencia de la comunicación, que estudien derecho, que estudien una carrera que les dé otro enfoque, porque muchas veces estudiar literatura, además de ser una carrera muy mal pagada, pervierte mucho la poesía, ¿no? Ha pasado mucho con varios de mis compañeros con los que he estudiado, ¿no? Que terminan escribiendo todos igual, porque y creo que la teoría literaria ha corrompido mucho su escritura, ¿no? Creo que mi consejo sería que escriban, que no les importe mucho lo que está de moda o lo que es bien recibido por la crítica, ¿no? Recordemos que muchos escritores enormes fallecieron sin el Nobel, ¿no? Como por ejemplo Philip Roth o por ejemplo Juan Carlos Onetti, ¿no? Creo que los reconocimientos me interesan mucho y creo que es súper importante que la gente escriba simplemente lo que siente. Y nada, eso. Ya terminamos con la entrevista, felizmente, si alcanza el tiempo. Ok, Muchas gracias por darnos un minuto de su tiempo. ok, gracias a ustedes, suerte.